Amigos del canal del Congreso, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición, que va a servir para tocar un tema de mucha importancia, el rol de la prensa en el Perú. Me acompaña Susana Espinosa, conductora también del canal. ¿Cómo está, Susana? Hola, bienvenida. ¿qué tal, Ricardo? Así es, en esta oportunidad tenemos como invitado especial a Gonzalo Segarra, presidente del Consejo de la Prensa, con quien, bueno, vamos a tocar diferentes temas respecto al rol de la prensa, como lo ha dicho Ricardo. Bienvenido al canal del Congreso, Gonzalo. Muchas gracias, Susana y Ricardo. Encantado de estar acá. Bueno, cuéntanos, ¿cómo hasta ahora el momento, cuál es la perspectiva que vas viendo en cuanto pues, a cómo se va desarrollando el rol de la prensa en nuestro país, siendo esto que ha sido en los últimos días un tema muy discutido justamente a propósito de una autógrafa de ley que viene tratando el Congreso de la República y que tiene que ver con modificar un artículo del Código Penal? Sí, bueno. El rol de la prensa es digamos, por definición, es estar en constante relación de tensión con el poder, ¿no? En ese sentido, en la medida en que no debe extrañar que existe esta especie de tensión entre los poderes formales y también entre los poderes fácticos con la prensa, porque el trabajo de la prensa es dar a conocer lo que está pasando y eso incluye las cosas irregulares, ¿no? Entonces, en medio de esa relación de suyo estructuralmente tensa, van a haber intentos, naturalmente, de limitar los excesos de la prensa o de acallarla, ¿no? Y probablemente la diferenciación entre una cosa y otra, entre los excesos de la prensa y acallarla en su función legítima, digamos, es donde se encuentra, es un punto difícil de trazar, ¿no? Y es en esa lógica donde tenemos que analizar el proyecto de ley que has mencionado, que se ha dado en llamar la ley Mordaza. Yo personalmente nunca le he puesto esa etiqueta porque... Claro, porque no se trata de eso, creo, ¿no? No creo que los debates ideológicos o lógicos se ganen en esa esfera. Creo que hay que esgrimir argumentos de fondo, no etiquetas, ¿no? Pero bueno, en esa lógica se ha presentado este proyecto muy severo, donde creo que se ha partido de una intención, por supuesto, inobjetable, legítima, que es decir, la prensa se ha excedido en ciertos casos y hay que ponerle una cortapisa. Desde luego nosotros como Consejo de la Prensa creemos que el remedio que se ha planteado es peor que la enfermedad, es decir, sancionar la difusión de material ilícitamente obtenido en los mismos términos, con las mismas penas, con la misma severidad con que se sanciona la obtención misma de esta información, vale decir, el chuponeo. Claro, me parece que no es la forma de lograr ese objetivo. Está del lado de que, si bien es cierto, a través de este medio que se ha dado en los prensas, se han develado muchos casos de corrupción, es verdad. Pero en todo caso, ¿hasta dónde debe llegar la prensa, no? ¿Quién lo define? ¿Hasta dónde, no? Porque ¿dónde está el respeto a las personas? Yo lo que creo es que el principio que debe regir acá es el de la protección de la intimidad y la vida privada. Y lo que debe estar sancionado, y yo creo que ya la ley tal como existe, que franquea a los ciudadanos acciones de difamación para combatir la difamación y la calumnia, pues permite a los ciudadanos contar con mecanismos legales para defenderse ante los excesos de la prensa en esa materia. Otro problema es que el Poder Judicial, que en mi opinión ha mejorado mucho en los últimos años y sigue mejorando, todavía no genere en la población la suficiente confianza como para que la gente se sienta protegida, digamos, utilizando esos mecanismos. Pero mal se va a lograr el efecto de que la gente se sienta satisfecha con la protección que le da la ley si es que simplemente ponemos esta ley que, digamos, en buena cuenta, lo que nosotros creemos es que utiliza a los comunicadores, a la prensa, como chivos expiatorios de una situación que no se va a solucionar por simplemente decir, bueno, a partir de ahora te voy a sancionar y te voy a meter preso porque difundiste esto. Porque lo cierto, y esto se lo he dicho yo a los respetables señores congresistas, incluyendo al presidente del Congreso, con quien en esta materia tenemos una cordial y respetuosa discrepancia,
pues no es cierto que si tú le dices a los periodistas te voy a meter preso por difundir esto, vaya a cesar de haber chuponeo, vaya a cesar de haber interceptaciones. Van a seguir habiendo, y van a seguir habiendo porque la historia es muy clara en el país en esta materia. El origen de estos chuponeos no es periodístico, como podría ser el caso de News of the World en Inglaterra, en los periódicos de Rupert Murdoch, donde ellos mandaron a chuponear. No es el caso en el Perú. En el Perú, el origen de estos chuponeos es principalmente espionaje industrial. Entonces, si nosotros simplemente decimos, bueno, no se va, te voy a meter preso si es que tú difundes esto, lo que van a hacer es que no se difundan, entonces la ciudadanía se pierda de conocer hechos que son de relevancia pública, política, incluyendo delitos, pero no solo delitos, y que todo el mundo crea que en el Perú se dejó de chuponear. ¿No es cierto? Pero la verdad va a ser que las empresas van a seguir chuponeándose entre ellas, se van a seguir enterando de cosas y van a haber siguiendo habiendo chantajes, porque también hay una industria que se dedica a hacer el chantaje de los temas personales. Señor Segarra, ¿cómo está? Una prueba evidente de lo que usted está diciendo es lo que está ocurriendo en el Callao, ¿verdad? Es creo que mejor prueba que es el que hemos tenido antes, el caso BTR, que tiene que ver justamente con ese espionaje industrial. El Callao es un espionaje aparentemente político. ¿Verdad? Pero, como usted dice, los periodistas no chuponean. Son otros quienes entregan esa información a la prensa. Y que se sepa, los periodistas no solo no chuponean, sino que no mandan chuponear. Esta es información que ha llegado a la prensa. Es una suerte de canal para difundir hechos de corrupción. Otra cosa, es poner la diferenciación. Yo quiero poner algunos ejemplos, o sea, porque lo hemos hablado con muchas autoridades, varios miembros del Consejo de la Prensa, que hemos estado en algún momento expuestos a este tipo de información. Y claro, la población no lo sabe porque justamente esto se queda en la sala de redacción o en las oficinas de los directores de los medios, pero yo les puedo decir, por experiencia propia incluso, y por lo que me han contado otros colegas directores de medios, que en el caso Petroaudios, todos nosotros hemos tenido acceso a información chuponeada que tiene que ver con la vida íntima de los protagonistas de estos eventos. Y ninguno de los medios los difundió. Es decir, habían ahí temas sexuales y amorosos, etcétera, que no han sido difundidos. Y entonces esa es una prueba de respeto de que la gente se fija en lo que conoce y conoce que, bueno, en tal caso se excedieron, no sé qué. Bueno, pero no saben que en otros casos actuaron muy responsablemente y hemos tenido a nuestra vista cosas que nos han llegado que podríamos haber aprovechado escandalosamente y no lo hemos hecho y por respeto a la intimidad de las personas, ¿no? Ahora, el tema de la intimidad y la privacidad han sido los ejes principales que generaron justamente la propuesta de este proyecto de ley que viene de una bancada en la cual su candidata al municipio de Lima, Lourdes Flores, se vio afectada justamente por la difusión de un audio, ¿verdad? En la que ella habla sobre su candidatura. ¿Cómo definir cuándo es un hecho público y cuándo es un hecho privado? Porque para Lourdes Flores el hecho que se difundiera esa conversación era un hecho íntimo, un hecho privado, que se hizo público. Ahí nace digamos, el tema. De acuerdo. Yo creo que ciertamente el caso que usted menciona es uno muy discutible, donde incluso yo he tenido discusiones muy intelectuales con colegas sobre la materia, si lo publicaría, si no lo publicaría, si es relevante, si no es relevante, si es de interés público o no. Creo que es un caso muy límite. Al margen de eso, hay que aceptar que la vida está llena de casos límites, donde hay que tomar definiciones y donde nos podemos equivocar o no. Entonces, es una ingenuidad y además es un error filosófico creer que la ley puede de antemano definir todo y tipificar todo y subsumir todo en supuestos y que diga, bueno, pues si hay un audio donde la candidata dice poto, ya no lo puedes publicar. Eso no va a pasar, ¿no es cierto? No va a pasar. Vamos a seguir, cualquiera sea la solución legal que adoptemos, vamos a seguir teniendo casos donde sea discutible. Entonces tendremos que discutir. Y dentro de las acciones legales que quepan, que yo creo, en mi opinión, esto es una opinión a título personal, yo creo que lo que debería estar penado es la difusión de hechos que tienen que ver con la intimidad. Podría decirse que un exabrupto de una candidata en una conversación privada es un hecho íntimo, ¿no? Es discutible. Creo que eso, pues, en su caso se tendrá que ir viendo jurisprudencialmente, casuísticamente. Es un caso sui generis el de ella. Yo, como director de un medio, tendría que estar dispuesto a tomar una decisión y asumir la responsabilidad por esa decisión. Y si yo creo que ese es un hecho público, lo publico y la ley que sea aplicable franqueará a la persona afectada por esa situación
las medidas legales que quepan, y si me demanda y resulta que un tribunal independiente dice que era un tema privado y íntimo y que no debí difundirlo, bueno, habrá que atenerse también a eso, ¿no? Pero también existen opiniones diferentes Sin dentro del duda. Consejo de la Prensa con respecto a este tema. Sobre el tema específico de la Modificación de de la este... llamada, mal llamada, si se quiere, ley Mordaza, y lo utilizo solo por economía lingüística, esa expresión, tenemos una posición bastante común, bastante consensuada, la verdad. Nosotros en general estamos en contra de que se agrave los supuestos de sanción penal en materia de difusión de material ilícitamente obtenido. En otros temas que tienen que ver con delitos de prensa, que tienen que ver con la despenalización, porque este es un tema, esta es una materia donde hay todo el tiempo idas y venidas, ¿no es cierto? Hace poco había un proyecto de ley que más bien iba en la línea contraria y que fue observado por el expresidente Alan García, a mi parecer, de manera desafortunada, que despenalizaba todos los delitos de prensa, ¿no es cierto? Entonces acá hay idas y venidas. En esa materia en general de delitos de prensa, sí es cierto que algunos miembros del Consejo de la Prensa tienen una posición más favorable a la penalización en ciertos casos. Otros, como yo, estamos más a favor de la despenalización, y hay algunos otros miembros que están en una posición intermedia que creen, para utilizar el lenguaje técnico, que hay que despenalizar sin descriminalizar. Esto es, que haya una sanción penal, pero que la sanción no sea cárcel efectiva, sino días multa, trabajos comunales, etc. A mí me parece que a pesar de que yo estoy en principio a favor de la despenalización y creo que la sanción debe ser más bien contractual, patrimonial, me parece que esa podría ser una excelente salida para encontrar soluciones ejemplares, ¿no? El día que una periodista se excede con un tema que afecta a la intimidad de alguien o que le genera un daño efectivo. Sabe determinar en todo caso cuándo sí, cuándo no, ¿no? Sí, bueno, digamos, el Poder Judicial determinará, pero sería como ejemplar que la sanción sea pues trabajos comunitarios. Correcto. ¿No? El Consejo de la Prensa ha revisado las observaciones que ha hecho el Ejecutivo. Sí, Me sí, gustaría claro. conocer su respuesta luego de la pausa. Ya regresamos. Hoy abrimos nuestra puerta para escuchar tu voz, peruano, para hacer de nuestra patria una gran nación de hermano. Porque el Congreso somos todos, porque queremos inclusión, combatimos la pobreza con firmeza y decisión. Hoy abrimos nuestras puertas, Perú, hoy abrimos nuestras puertas, Perú. Tu voz se siente, tu voz se escucha, estamos juntos en la lucha. Hoy abrimos nuestras puertas, Perú, hoy abrimos nuestras puertas, Perú. Desde costa, sierra y selva, y desde todos los rincones, en cada pueblo como hermanos, trabajemos de la mano, uniendo alma y corazones. Hoy abrimos nuestras puertas, Perú, hoy abrimos nuestras puertas, Perú. El Congreso abre sus puertas al Perú. ¿Qué tal, amigos? Retornamos con la entrevista a Gonzalo Segarra, presidente del Consejo de la Prensa. Sí, habíamos dicho, Susana, antes de la pausa, al señor Segarra respecto a si ya el Consejo de la Prensa ha evaluado las observaciones que hizo el presidente Humala a este controvertido proyecto de ley sobre sanciones por temas de espionaje telefónico. Además, hemos entendido que estaba esperando el Congreso de la República una opinión oficial que hasta ahora no ha llegado, ¿no? Así es, de acuerdo. Sí, nosotros en efecto hemos revisado la observación que hizo el Ejecutivo. En principio saludamos el hecho de que el Ejecutivo observara la ley y que tenga una preocupación sincera y efectiva, que se vio, efectiva en el sentido que se vio en la observación misma, por salvaguardar la libertad de expresión. Yo eso lo he saludado. Ya cuando entramos al detalle de la observación, no necesariamente estamos del todo de acuerdo, porque lo que sugiere el Ejecutivo en esta materia es que debería estar penada la difusión, salvo en los casos en que haya interés público. Como se recuerda el proyecto de Javier Bedoya, es salvo en los casos que haya delito. Nosotros no necesariamente estamos tan de acuerdo con el tema del interés público porque es una fórmula también muy abierta, ¿no? Entonces,
Estamos trabajando, como bien has dicho, en el marco además de una colaboración con el Poder Judicial que surgió de una discrepancia. Porque claro, porque lo que quiere el Congreso, que yo sepa, el mismo presidente del Congreso, Daniel Abugataz, él ha dicho, bueno, o sea, no quieren aprobar nada sin lograr un consenso, ¿no? Así es. Esto lo acaban de aprobar en la Comisión de Justicia, pero ya se ha dicho que ahora en marzo se va a discutir probablemente en el Pleno, pero se quiere antes la opinión oficial del Consejo de la Prensa, ¿no? Eso demuestra pues la capacidad que sin ninguna duda. De libertad de prensa, yo lo ¿no? saludo y lo he dicho alguna vez en alguna entrevista en algún otro medio. No me cabe la menor duda que las motivaciones en esta materia de todos, incluyendo el congresista Bedoya Vivanco, con quien discrepo frontalmente sobre su propuesta, pero creo que todos han estado movidos por una intención que es inobjetable, que es salvaguardar a los ciudadanos de los excesos de la prensa. También, como te he dicho, tengo una discrepancia sobre la materia con el presidente del Congreso, pero no puedo dejar de reconocer lo que tú has mencionado, que hay una evidente intención de encontrar una fórmula además conversada y satisfactoria. Como te digo, el proyecto que nosotros estamos trabajando se lo estamos haciendo con el Poder Judicial y nació de una discrepancia con ellos, porque no sé si tú recuerdas que en algún momento el Poder Judicial presentó su propio proyecto en esta materia, que va en la línea de lo que ha observado el Ejecutivo, es decir, plantear como excepción el tema del interés público. Yo en lo personal, y esto nuevamente es a título personalísimo, creo que lo único que debe estar penalizado es la afectación de la vida íntima, de la vida personal, privada. Y todo lo demás, pues no debe estar penalizado y en todo caso, si generara un daño efectivo e ilegítimo, debería ser materia de una indemnización patrimonial. Pero bueno, nosotros estamos trabajando, como bien has dicho, para presentar este proyecto, lo haremos en los próximos días, ya se está coordinando con el Poder Judicial, y hay detrás una larga discusión, un largo trabajo, una larga negociación, si se quiere, en el buen sentido de la palabra, de ver pros y contras y consecuencias que puede tener una u otra salida legislativa, ¿no? Y en eso, bueno, igual se presentará lo que el consenso mejor permita, ¿no? No hay ley perfecta tampoco. Si me permite, Ricardo, para que nos hable un poquito de cómo funciona el Tribunal de Ética, ¿no? Sí. Cómo se está resolviendo los casos de las demandas de la ciudadanía en este caso. Nosotros creemos que el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa es un mecanismo ejemplar de autorregulación. Desgraciadamente tal vez no tiene toda la difusión que debería tener, ¿no? Hay la difusión, la extendida percepción de que la prensa no se autorregula. Bueno, los miembros que estamos en el Consejo de la Prensa, que somos los principales medios impresos, más algunos medios audiovisuales como RPP y y Canal N, estamos sujetos al Consejo de la Prensa y su Tribunal de Ética constantemente, incluso a medios muy combativos, muy intensos en sus posiciones, nos llaman la atención y nos obligan a rectificarnos cuando los ciudadanos presentan sus quejas y estas, de acuerdo con criterios éticos, pues tuvieron algún problema de fondo o de verosimilitud o de procedimientos periodísticos, ¿no? Si se dijo una mentira o si se dijo algo que no es tan exacto o si no se dio la oportunidad a la parte interesada de dar su descargo, etcétera, o si no se rectificó una información que resultó ser falsa, etcétera. Entonces, hay muchos casos en el que el Tribunal de Ética, no sin poca tensión con los asociados, nos ha obligado, pues, nos ha enmendado la plana en buena cuenta, ¿no? ¿Cómo un ciudadano puede acceder al Consejo de la Prensa en ese aspecto para presentar? El Tribunal de Ética. Así es. Basta con que haya sido afectado y se dirija al Tribunal de Ética con una denuncia muy simple, ¿no? Lo primero que puede hacer es llamar al Consejo de la Prensa. Nosotros tenemos una página web. Hay un formulario, pero lo que tú dices, hay falta de información, porque muchos ciudadanos no saben a quién recurrir. Bueno, los límites del Tribunal de Ética son que, solo obligan a los miembros asociados al Consejo de la Prensa y aquellos que en algún momento se han sometido voluntariamente, ya sea de manera tácita o explícita, a la competencia del Tribunal de Ética. ¿Cuántas, de los fallos, de las decisiones que adopta el Consejo de la Prensa a través de su Tribunal de Ética han tenido respuesta de los medios? Por ejemplo, en el tema
de lo que significa la rectificación, este Todos. derecho contemplado en la Todos. legislación? ¿Hay intervención de oficio? No hay intervención de oficio, todos son... ¿Por mutuo o sea, a través de...? Todos son por denuncias de los propios ciudadanos. Cuando el Tribunal de Ética tiene alguna inquietud, que sería lo más parecido a una intervención de oficio, tenemos un mecanismo de diálogo por el cual ellos nos dicen, mira, nos está preocupando que ustedes estén sistemáticamente fallando según nuestra visión en esto, etc. No hay intervención de oficio en el sentido de, este caso yo lo tomo si es que no hay si es que el ciudadano no ha ido a quejarse, ¿no? Sobre tu pregunta específica, todos aquellos casos en los que el Tribunal de Ética ha ordenado una rectificación, han generado la rectificación por parte del medio correspondiente que yo sepa. Y te lo digo porque cuando no pasa eso, hay un mecanismo coercitivo, digamos, del Tribunal de Ética que consiste en pedir a los demás asociados que publiquemos la resolución que afecta al medio renuente, ¿no? Entonces, si yo, digamos, no quisiera publicar una rectificación que me ordene el Tribunal de Ética, me saldría el tiro por la culata porque los demás asociados, que son medios que tienen bastante más tiraje que yo, la publicarían en mi lugar. ¿Cómo ve el Consejo de la Prensa el tema de la autorregulación de los medios, al menos de los que forman parte del Consejo de la Prensa? Bueno, nosotros creemos que el Consejo de la Prensa es un mecanismo per se de autorregulación. Haciendo un poco de historia, el tribunal surgió en la época del fujimorismo, donde había muchas presiones contra la prensa y donde, como ahora, siempre habían también iniciativas legislativas para de alguna manera callar la labor de transparencia, de denuncia y de información, ¿no? Entonces, esto surgió como una manera de transmitir un mensaje a la ciudadanía de que nosotros mismos íbamos a tomar, bueno, nosotros digo, yo en esa época no estaba, pero que los propios medios iban a tomar la iniciativa de buscar ponerse un límite en aquellos y sancionar aquellos casos en que se cometieran excesos, ¿no? Entonces, nosotros creemos que la mejor forma de regulación de la prensa es la autorregulación y es consistente con la lógica económica del negocio periodístico, porque todos los que estamos en el Consejo de la Prensa somos medios serios que tenemos una expectativa de una relación de largo plazo con nuestros lectores y eso se basa en la credibilidad. Y la credibilidad solo es sostenible, como digo, en el largo plazo y acertando las más de las veces y cuando uno no acierta, rectificando, ¿no? El tema de la credibilidad es fundamental en un medio de comunicación. Leí hace poco inclusive un análisis que hacían la misma honestidad con la que informa, ¿no? ¿Cómo ver el tema de la credibilidad de un medio cuando durante parte de una campaña electoral tiene una sentada posición y en otra fase de la campaña electoral tiene una posición totalmente distinta? La vimos hace poco en la última. Yo creo que hay que separar. Que muchas veces es bien visible, es muy visible. Usted sabe que en el Perú quien modernizó la prensa en los años 50 fue Pedro Beltrán, ¿no? Mi padre fue uno de sus discípulos en el diario La Prensa. Desapareció la prensa, claro. Y una de las cosas elementales que introdujo la prensa, Pedro Beltrán, en el Perú, fue la separación entre la opinión y la información. Entonces yo creo que la credibilidad se juega más en el campo de la información. Yo puedo creer una cosa con toda convicción ideológica, etcétera, y no por eso tengo derecho o debo tergiversar los hechos porque no favorezcan mi posición ideológica, ¿no es cierto? Entonces, hay un grado limitado, si se quiere, pero hay un grado de objetividad, de verificabilidad de los hechos, ¿no es cierto? Si yo digo, el señor estuvo acá o no estuvo, eso se puede muchas veces comprobar. Lo que usted menciona tal vez es un caso más editorial, que tiene que ver más con la opinión. Me parece en principio legítimo que yo pueda decir en un momento, yo creo que el mejor presidente del Perú sería Alejandro Toledo, y después diga, no, ¿sabes qué? Me equivoqué, de repente mejor era Ollanta Humala. Eso está dentro de la línea editorial. Me parece hasta cierto punto legítimo. Si un medio cada 2 semanas cambia su línea editorial, el primero que va a perder va a ser ese propio medio, porque entonces se va a transparentar que es un medio que no tiene ninguna consistencia y que es un medio oportunista. Pero, digamos, el proceso intelectual del conocimiento de la verdad
la honestidad intelectual nos obliga también a cambiar de opinión, porque si no, esto sería pues una cosa religiosa. Pero tú le has dicho, tiene que ver con la línea editorial que muchas veces está dirigida. ¿Cómo dirigida? Claro, porque ha habido en las campañas que se ha visto claramente que determinado canal antes estuvo con un candidato y al poco tiempo cambió también. Bueno, como te digo, yo creo que la principal consecuencia del oportunismo, si se quiere, o la veleidad en la línea editorial, la van a sufrir los propios medios. Mira, la relación del lector con su medio es lo que yo llamo una relación fiduciaria, es una relación de confianza, porque es una relación de largo plazo. Incluso las nuevas tecnologías están desafiando esto, porque hoy día los internautas, los lectores, tienen la capacidad de cambiar con mucha más facilidad. Entonces eso nos obliga, nos pone en una situación de competitividad mucho más agresiva y nos obliga también a ser mucho más creíbles y a ser mucho más celosos de esa relación fiduciaria, que no es otra cosa que el ser capaces de inspirar en nuestro lector la confianza en que nosotros vamos a estar ahí y que vamos a decir la verdad y que vamos a ser consistentes con lo que hemos dicho antes, ¿no? El Consejo de la Prensa nace en momentos difíciles para el país, ¿verdad? Para la propia prensa, para la democracia, en que había, digamos, una posición casi ya uniforme de varios medios de comunicación y donde salió un tema fundamental para los periodistas, la cláusula de conciencia. No se ha avanzado mucho en ese tema. Fue eje fundamental durante el debate del año 2000. ¿Por qué se ha quedado el tema pendiente? Bueno, no siento que sea un tema que esté ahora en la agenda. No, pues estuvo pendiente, por eso lo digo. Porque es un tema que se quedó del 2000 ahora. Se quedó ahí, ¿no? ¿Quién No avanzó, defiende mejor dicho. la honestidad de los periodistas? A ver. Antes que prime el tema político empresarial. Partir de los principios también, ¿no? Mira, yo creo que, como discutíamos fuera de cámara, ¿no? La libertad de empresa y la libertad de expresión no son contrapuestos. Es decir, quien pone un medio de comunicación tiene legítimas expectativas de marcar una agenda en cierto sentido, de abogar por ciertas ideas, etc. Esa es su línea editorial y eso es, y a mi parecer, inobjetable. Pero Cuando dista mucho del tema teórico universitario en el cual al periodista le enseñan el tema. Yo creo que el periodista lo que tiene que decir de la independencia, es decir, la credibilidad, la veracidad, decir la verdad la honestidad con la que tengo que informar, yo creo ¿no? que, a ver, el marco conceptual en el que todo esto se desarrolla es uno antropológico, ¿no? Entonces yo creo que con demasiada facilidad pensamos que todo lo que no funciona tiene que ser arreglado por el Estado y por las leyes. Y entonces, claro, al primer caso que vemos, mira, no funciona la libertad, entonces tiene que venir el Estado, tiene que regular, y tiene que prohibir, y tiene que impedir. No es así. Yo creo que la posición tuya es una posición más empresarial que periodística. No, es una posición absolutamente periodística, porque como te digo, yo no creo que esté reñido lo periodístico con lo empresarial. El tema Conga, por ejemplo, ahorita es vital. El tema Conga es vital y en el cual vimos pues la posición de la empresarial de varios medios de comunicación, ¿verdad? Pero ¿por qué no podría ser, o sea, a ver, te digo una cosa. Más que el tema ambiental, toma más que nada el tema de la plusvalía. Te digo una cosa, yo no tengo ningún interés económico en Conga, no tengo ni acciones de Buenaventura. No, te digo. Pero déjame terminar. Ni Yanacocha, ni Newman, ni Buenaventura ponen publicidad en mi revista. No tengo ningún interés en Conga. Y sin embargo, estoy intelectualmente, con absoluta honestidad, a favor de que el proyecto vaya en la medida en que haya cumplido las regulaciones. Con ese subrayado, ¿no? En la medida en que haya cumplido con la ley. Si no la cumple, que no vaya. Ambiental. Entonces, es muy fácil también soltar suspicacias y decir, como está el poder económico asociado, entonces todo tiene que estar condicionado por la coima o por algún interés secundario, ¿no? No es así. Es decir, en todos los temas, incluyendo Conga, creo que es legítimo estar a favor o en contra, con las razones que sean. ¿Quién maneja la prensa peruana? Yo creo que la maneja cada uno de sus stakeholders, ¿no? Yo no creo que la prensa peruana sea monolítica. Creo que te lo digo porque lo veo todos los días en el Consejo de la Prensa. Tenemos más discrepancias que coincidencias. O sea, incluso en temas, nosotros lo que nos une es luchar por la libertad de expresión, luchar por la libertad que cada uno pueda decir lo que cree. Pero no lo que quiera, ¿no? Pero incluso en eso,
como te he dicho, tenemos discrepancias ya más de detalle, ¿no? Algunos creen que hay que despenalizar, otros creen que no hay que despenalizar, etc. Entonces, no es cierto que la prensa, y además se vio en la campaña electoral también, es decir, unos medios apostaron por una cosa y otros medios, muy importantes también, apostaron por la contraria, y en buena hora y con toda legitimidad. A mí no me parece que ahí haya pues una concertación. Correcto. Nada. Lo que no me queda hay que claro, partir también y hay que ser... Pero tiene que ver con la línea editorial que quiera el empresario, ¿no? A ver, También. partamos de un hecho, y te lo digo porque a mí me tocó, tuve el honor además de representar al Consejo de la Prensa en una reunión sobre este tema, en donde interpelamos a los candidatos de la segunda vuelta sobre esa materia. Hay que partir de una cosa que hoy día es muy fácil olvidar, pero que en ese momento era una preocupación, y es que ambos candidatos tenían serios cuestionamientos en materia de libertad de expresión. Entonces, y no solo en materia de libertad de expresión, en materia de libertades en general. Fue un choque para mucha gente que ese fuera el resultado de la primera vuelta. Fue, digamos, la voluntad popular, y eso es inobjetable. Pero es muy fácil ahora decir, no, que el poder económico, que estaban con uno, están con otro. Oigan, ambos candidatos tenían serios motivos para generar preocupaciones, tanto a nivel político, como económico, como solo de expresión. Para terminar, porque el tiempo nos agota. Sí. ¿Es prioridad o no del Consejo de la Prensa el tema de la cláusula de conciencia para los periodistas? En este momento no es una prioridad para nosotros. ¿Cuál es la ¿Quién prioridad ahora? garantiza entonces lo que el periodista escribe y lo que se publica luego? La libertad de expresión es un sistema que permite que haya una pluralidad de medios. Y como te digo, el periodista, lo que no debe... Yo sí creo que un periodista a lo que se debe oponer y que no debe permitir en ningún caso es que le obliguen a mentir. Claro. ¿No es cierto? Y yo sí creo que es una causal de hostigamiento laboral, si quieres, que te obliguen a mentir. O sea, tú no puedes despedir a un periodista porque no te obedeció en mentir, ¿no es cierto? Ahora, más allá de eso, ¿qué es lo que tú crees ideológicamente? Yo creo que Pero si el periodista no piensa como el dueño, su salida es la puerta. Pero por eso te digo, Sí, ¿verdad? y si el dueño no piensa como el periodista, ¿cuál es su salida? Es decir, ¿por qué el dueño tiene que tener un medio donde se diga lo contrario de lo que él cree? Lo que te quiero decir es, en el Perú hoy día hay una pluralidad... Insisto, que en otros países y que durante el año 2000 fue la bandera principal de los medios. En el Perú hoy día hay una pluralidad de líneas editoriales que le permite a los periodistas escoger en qué medio o en qué tipo de medio quieren trabajar. O sea, yo no tengo... yo no creo que exista un derecho del periodista a decir lo contrario de lo que cree su empleador. Es como que tú me dijeras que cualquier trabajador tiene derecho a hacer exactamente lo contrario de lo que su empleador cree que hay que hacer en materia del core del negocio. Es decir, como que yo crea que la mejor manera de vender pollos es bajando precio y el empleador cree que es vendiendo calidad, y tú digas, no, él tiene derecho a vender barato. No es así. Lo que tiene derecho el periodista es a la honestidad intelectual, a que le digan, a que nadie lo puede obligar a mentir, a que nadie lo puede obligar a tergiversar los hechos. No creo que el periodista tenga un derecho a imponerle al dueño su opinión, porque no es así. El dueño marca una línea editorial. Ahora, si es un buen medio, si tiene una línea editorial consistente, le dará a sus editorialistas, dentro de cierto marco, o sea, por ejemplo, en mi revista, el marco general es el respeto por las libertades económicas y por la democracia política. Si es un buen medio, probablemente le pondrá esos dos parámetros y les dirá, opinan lo que quieras. ¿No es cierto? ¿Qué puedes decir para finalizar? Aquí hay somos plurales aquí en el Congreso de la República. Absolutamente. Y bueno, prueba de eso que estás aquí con nosotros, y gracias por acompañarnos, ¿no? Y ya en otro momento continuaremos, porque es un tema, la verdad que bastante interesante, sobre el rol de la prensa en nuestro país, Gonzalo Segarra. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido una conversación de lo más estimulante e interesante, y nuevamente, en efecto, agradezco y reconozco la pluralidad del canal del Congreso. Muchas gracias, muy amable. Será hasta la próxima.